En este capítulo veremos el tema de la construcción de librerías genómicas y del aislamiento de genes, cuáles son los procedimientos moleculares que se utilizan para analizar los genomas completos. En esta figura vemos varias especies animales que están en vía de extinción y de los cuales se quiere hacer una conservación de su genoma para su estudio posterior. El problema es que no podemos estar capturando cada vez un ejemplar o varios de estos organismos para extraerles tejido o sangre, sino que lo más práctico es extraer ADN una sola vez o unas pocas veces de estos organismos y clonarlos en un vector con el fin de poder disponer en el futuro del ADN de esos organismos y poder analizarlo por métodos moleculares. Para eso entonces existen las librerías genómicas. En general, para todo tipo de librerías, las librerías genómicas consisten en un aislamiento de ADN como el que hemos visto anteriormente y su corte con enzimas de restricción para generar fragmentos de un determinado tamaño con el fin de poder clonarlos en un vector, ya veremos qué tipo de vectores hay, y transformar un organismo, puede ser E. coli o puede ser levadura u otro tipo de organismo, otro tipo de célula, para construir la famosa librería genómica. Ustedes pueden ver entonces que cada organismo o cada célula es recombinante de un pedazo de ADN diferente originado como producto del corte con enzimas de restricción. Y entonces cuando se siembra la librería, cuando se transforman las células en cuestión, ustedes pueden apreciar que aparecen una gran cantidad de células, de colonias. Cada una ha sido transformada con un vector recombinante que contiene un pedacito de ADN del organismo original. De esa manera se constituye lo que se llama una librería genómica. Todos los clones de la librería, cada una de estas colonias constituye un clon, contiene un fragmento de ADN diferente del original. Entonces, en esta mezcla de colonias tendremos representado todo el genoma de un organismo en fragmentos individuales, cultivables en el laboratorio. De esa manera no debemos recurrir cada vez a extraer tejido o sangre de uno de estos animales, sino multiplicar el ADN en el laboratorio y por métodos moleculares hacer el estudio correspondiente. Bien, antes de hablar de las librerías genómicas, quisiera atraer su atención sobre dos puntos específicos. En primer lugar, que si bien los extractos de ADN pueden utilizarse para construir las librerías, la citometría de flujo permite la separación de cromosomas individuales mediante criterios elegidos por el investigador de cuál de los cromosomas quiere separar individualmente. Recordemos que la citometría de flujo es una técnica ampliamente utilizada en la actualidad, que se utiliza en el laboratorio clínico para conteo de células, especialmente de células sanguíneas, y también se utiliza para la separación física de esas células por un canal muy fino con una cierta presión aplicada en ese conducto. El plasma sanguíneo va circulando a través de ese canal y por un método de fluorescencia el equipo tiene la capacidad de seleccionar cada célula y llevarla a un depósito diferente.
Ese mismo sistema se aplica a la separación de cromosomas. Entonces, si se quiere elaborar o construir una librería genómica de un cromosoma específico, también se puede. El segundo punto que quería mostrarles es que un extracto de ADN debe ser de buena calidad para la construcción de una librería. Aquí se ve ADN genómico en este gel de agarosa, ADN extraído y de buena calidad, donde se observa una sola banda. Es un buen extracto utilizable para una librería genómica. Y justo al lado vemos a un ADN degradado. Este ADN fue expuesto no solamente a la acción mecánica del procedimiento, sino a enzimas desoxirribonucleasas que degradaron parcialmente el ADN, lo que produce esta especie de manchón. Esto no es bueno porque el ADN es de muy bajo peso molecular y no va a ser, o por supuesto, clonable. Entonces, el ADN debe ser de buena calidad, ADN de alto peso molecular, para que sea utilizable en la construcción de una librería. Aquí a la derecha vemos una digestión llamada digestión parcial. ¿En qué consiste? El ADN genómico se somete a digestión con una enzima de restricción y cada tiempo determinado se toman muestras parciales de lo que está ocurriendo en ese momento en la digestión. Por ejemplo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, etc. Como se puede apreciar, en el transcurso del tiempo, el ADN va siendo digerido y reducido cada vez a fragmentos más pequeños. Entonces, como se quiere construir una librería con fragmentos de ADN que tengan extremos cohesivos de una enzima específica, uno puede, como investigador, puede elegir cuál es el tiempo que más le conviene. En este caso, con toda seguridad, los tiempos 3 y tal vez 4 sean los apropiados para clonar en un vector. Este es un ejemplo, aunque el ADN se ve ya de bastante bajo peso molecular, pero tomando un tiempo más corto, se puede generar fragmentos con extremos cohesivos compatibles con el vector de clonación y de alto peso molecular para que pueda clonarse con el vector correspondiente. Entonces esto es lo que se llama una digestión parcial, que es un seguimiento durante el tiempo de la digestión para luego elegir cuáles fragmentos son los que más nos convienen para la construcción de la librería. Bien, la primera forma de construir librerías que vamos a ver es con los famosos JAKs, cromosomas artificiales de levadura. Tienen más o menos un contenido de 1 millón de pares de bases, a veces 2 millones o más, como inserto. Entonces son fragmentos muy grandes, son pedazos de cromosoma completos, muy grandes. Aquí se muestra un JAK, a título de ejemplo, el PJAK3, y veamos los diferentes componentes. En primer lugar, hay un origen de replicación, que es seguramente una secuencia autónoma de levadura llamada ARS, que es un origen de replicación para la replicación del cromosoma artificial. Sin embargo, estos vectores también incluyen orígenes de replicación bacterianos para que el JAK se pueda propagar en E. coli, producirlo en gran cantidad y extraer la cantidad necesaria para la clonación. Además tiene un centrómero para que pueda organizarse en la metafase con cromosomas duplicados como si fuera un cromosoma normal de la célula de levadura. Y existen marcadores de selección, por una parte TRP1 y por otra parte URA3, pero a veces hay más marcadores. En este caso, la célula de levadura que se va a transformar no tiene la capacidad de producir uracilo ni triptófano. Entonces hay que suministrarle en el medio de cultivo
a esa cepa el uracilo y el triptófano porque no son capaces de producirlo. Cuando la célula es transformada con este vector, adquiere los genes que le hacen falta para producir uracilo y producir triptófano. Entonces, la célula sobrevive en un medio sin uracilo y sin triptófano. De esa manera se seleccionan las células de levadura transformadas de las no transformadas. Las no transformadas no tendrán forma de producir estos dos metabolitos y por lo tanto no van a crecer sobre el medio de cultivo. Y está este gen SUB4, que lo veremos más adelante por un mecanismo llamado supresión, hace que las células tomen una coloración dependiendo de si el JAK es recombinante o no recombinante. Un JAK recombinante tendrá una coloración roja, naranjada roja, y un JAK no recombinante tendrá un color blanco. De esa manera se pueden distinguir las células recombinantes de las no recombinantes. Bueno, nos queda por mencionar los sitios de restricción donde se clona el inserto. En este gen SUB4, en medio de ese gen hay un sitio de restricción que a veces, por ejemplo en este caso es la enzima SNAB1, pero también puede ser EcoR1, BAMH1, etc. Y finalmente tenemos aquí en esta parte los telómeros que serán los futuros telómeros del cromosoma artificial. Vemos que hay dos sitios BAM para cortar en estas dos posiciones y liberar los telómeros tal como se muestra aquí en esta parte medida de la figura, que el vector PJAK ha sido cortado con BAMH1 y SNAB1. SNAB1 corta aquí en este punto y entonces libera los dos brazos del cromosoma artificial, el brazo izquierdo y el brazo derecho. Note que BAMH1 ha cortado en este punto, por lo tanto ya los telómeros están libres. Y aquí en medio es que se va a clonar el fragmento de DNA, que debe ser superior a 100 kb. Puede ser, por ejemplo, 1 o 2 millones de pares de bases, o sea, 1000 kb o 2000 kb. Mezclados los dos tipos de ADN con la ayuda de la enzima ligasa, queda el ADN de manera recombinante y se ha conformado entonces ahora sí el cromosoma artificial de levadura recombinante. Este es un esquema que muestra el mismo proceso donde el ADN ha sido clonado y entonces se procede a transformar las células de levadura. El método de transformación requiere tratamiento con proteasas y con otras enzimas para destruir la pared celular de las levaduras, Saccharomyces, y producir unos esferoplastos que pueden ser transformados más fácilmente. Una vez cada célula ha captado un JAK diferente, entonces se siembra sobre medio de cultivo sin triptófano y sin uracilo. Y se observa que habrá colonias rojas y blancas. Las colonias rojas tendrán o habrán sido transformadas con un vector recombinante que se comporta como un cromosoma propio de levadura. En metafase se organiza también para la división celular y finalmente si se construye un cariotipo de esas células se podrá ver el cromosoma individual observable en el microscopio. Les dejo este esquema para que lo miren detenidamente, que es grosso modo el mismo proceso, pero en cierta forma se muestran un poco más las proporciones entre los dos ADNs, ya que el vector es muy pequeño. Si recordemos, aquí este PJAK no superará 7 kb, 7, 8 kb, mientras que el ADN recombinante es 1.000.000 de pares de bases. O sea que prácticamente todo el cromosoma artificial está conformado por ADN recombinante. Bien, después de construir la librería, cada una de estas colonias de levadura tiene un pedazo de cromosoma diferente del organismo en cuestión que se está estudiando.
Entonces, esta librería debe replicarse individualmente cada colonia en estas famosas placas de microtítulo. Son placas que tienen números y letras para establecer coordenadas. Cada colonia se replicará en un pozo diferente y se cultivan allí para su posterior análisis. Ya para el estudio de la librería, el screening, entonces se podrá utilizar una de estas coberturas, unos filtros de nylon o de nitrocelulosa que recubre la placa de microtítulo y donde se crea una impresión de cada una de las colonias que estaban creciendo en esa placa. Esas colonias, entonces veremos enseguida el tratamiento que se le debe dar. Pero sí podemos decir por el momento que cada una de estas colonias tiene un fragmento de ADN diferente, un pedazo de cromosoma diferente del organismo de origen. ¿Qué es esto? Es una librería genómica. En principio, la suma de los fragmentos de ADN recombinantes de todas estas colonias corresponde al genoma del organismo original. De esa manera, uno puede tener en el refrigerador el genoma de ese organismo sin necesidad de recurrir a extraerle cada vez ADN. Ese ADN es recombinante y se puede conservar en nevera durante muchos años a menos 80 grados. Ya en cuanto al screening de la librería, es decir, la selección de clones de interés, este filtro que veíamos anteriormente, este filtro, se trata con unos reactivos desnaturalizantes para exponer el ADN y finalmente fijarlo sobre el papel de nitrocelulosa o nylon, adherirlo covalentemente, de tal manera que no se mueva de ese punto. Y se procede a hacer una hibridización. Por eso esta es la primera selección de clones o screening de la librería por hibridización. Ya fijado entonces el ADN, ya fijado el ADN sobre el papel de nylon o nitrocelulosa, entonces se sumerge en una bolsita con la sonda de ADN o de RNA. La sonda irá a bañar cada uno de esos ADNs allí fijos y después de un cierto tiempo, que puede ser por ejemplo 12 o 24 horas, se remueve el exceso de sonda y se expone por autorradiografía el papel de filtro con una película sensible a los rayos X, de tal manera que se crea una impresión. Al revelar la película aparecen puntos. Esos puntos son clones de levadura individuales que dieron respuesta a la sonda con la cual se hibridizó. Entonces lo siguiente es repicar estas colonias en nuevo medio de cultivo y analizar el inserto para ver por qué hibridizó con esa sonda. El otro método es por PCR, en el cual a cada una de estas colonias se le hace extracción de ADN individual y se le aplican primers específicos que mediante PCR permiten amplificar un segmento específico de ADN para determinar la presencia de un inserto determinado. Esos son los dos métodos de screening básicos que existen. Ambos son buenos, aunque la hibridización permite, como ustedes pueden ver, analizar un número mayor de colonias más rápidamente que extracto por extracto de ADN de cada una de esas colonias para analizarlas individualmente mediante PCR. Aquí se muestra una estrategia llamada shotgun, que es la siguiente. Si aquí tenemos un pedazo de cromosoma o un genoma, ese genoma terminará dividiéndose en fragmentos más pequeños, del orden de 1 o 2 megabases, que son los que se clonan en los JAKs. Una vez se han elegido los JAKs que nos interesan, podemos secuenciar subfragmentos. O sea, ese JAK se va a clonar, por ejemplo, en cósmidos,
o en plásmidos, fragmentos más pequeños, fragmentos que son secuenciados individualmente para cada jack. Y finalmente, la superposición de las secuencias determinadas para fragmentos de restricción digeridos con diferentes enzimas, por ejemplo EcoR1, BAMH1, SAC1, generan diferentes fragmentos cuya secuencia se determina en el laboratorio y al superponerlos permite reconstruir el todo. Esta estrategia se aplica para todos los fragmentos de ADN y así se logra entonces reconstruir la secuencia de un cromosoma completo. Bien, el segundo tipo de vector que podemos ver es el BAC, que es el cromosoma artificial de bacteria, que puede contener fragmentos de ADN en un rango de 100 a 300 kb. Aquí tenemos un ejemplo de BAC que aparentemente puede ser complejo, pero en realidad es simple. Notemos que tiene un tamaño, este ejemplo, tiene un tamaño de 7.2 kilobases, no es muy grande. Se puede propagar en E. coli como un plásmido para prepararlo en gran cantidad en el caso de que se vaya a construir una librería genómica. Para analizar sus diferentes componentes, podemos empezar desde el gen LAC-Z, que es el que nos permite seleccionar clones recombinantes de los no recombinantes mediante alfa complementación. Es el mismo procedimiento que se aplica en el caso de los plásmidos, que vimos tienen un polilinker dentro del gen LAC-Z, de tal manera que las colonias azules serán no recombinantes y las colonias blancas serán recombinantes dada la inactivación insercional del gen LAC-Z. Luego hacia la derecha encontramos el gen CMR, que codifica para la enzima cloranfenicol acetiltransferasa, que confiere la resistencia al cloranfenicol, un antibiótico, y es el que nos va a permitir seleccionar las células transformadas de las no transformadas. Más adelante encontramos tres genes, par A, par B y par C. Estos genes controlan un origen de replicación llamado ORI2. Este origen de replicación proviene de los plásmidos F, es decir, del factor de fertilidad, y se encargan de que haya una copia por célula. Esto hace que la bacteria E. coli que haya sido transformada con este vector contendrá una copia por célula del plásmido recombinante. ¿Por qué? Porque si hay un gran número de plásmidos idénticos dentro de E. coli, puede promoverse una recombinación entre esos plásmidos, y eso pues es obviamente indeseado. Por eso entonces se trata de mantener una copia por célula a manera de conservar este vector dentro de E. coli. Pero si vamos a hacer una extracción del vector recombinante, necesitamos que E. coli produzca más de un plásmido o más de un BAC por célula, por ejemplo alrededor de 50 copias. Entonces, si sembramos sobre medio con arabinosa, se desbloquea este origen de replicación llamado ORI-V, que es el que se va a encargar de propagar el BAC en un número de más o menos 50 copias por célula, lo que ya significa una gran cantidad de ADN para extraer el BAC recombinante y por supuesto el inserto, que es lo que nos interesa. Hay otros genes, dependiendo del tipo de BAC, que puede contener
el, el vector, pero lo esencial ya lo hemos visto. ¿Cómo se clona entonces un fragmento de ADN recombinante dentro de un BAC? El procedimiento es el mismo que cuando se construye una librería en JAX. Aquí tenemos el vector BAC, lo cortamos con enzima de restricción y nos genera extremos cohesivos. A su vez, el ADN foráneo también se corta con la misma enzima de restricción, se mezclan los dos ADNs y la DNA ligasa une los puntos de cohesión entre los dos fragmentos. A partir de este momento, este BAC es recombinante. Y se procede a transformar E. coli, ya no por un método de lisis alcalina, perdón, de transformación con calcio, preparando células competentes con calcio, sino por electroporación, que es un método de aplicación de un choque eléctrico que abre poros de la membrana y transforma E. coli vía entrada del ADN del BAC por ese poro. Una vez transformado E. coli, entonces la maquinaria de E. coli reconoce el vector y los genes que allí se encuentran y, por supuesto, se manifiesta la resistencia a cloranfenicol, que hace que las células no transformadas no crezcan sobre medio con cloranfenicol. Solo crecerán los transformados. Y ya, para distinguir entre BACs recombinantes de no recombinantes, recurriremos a la selección por complementación gracias a la presencia del gen LAC-Z, que nos dará colonias azules como indicador de no recombinante y colonias blancas como indicador de recombinante. El procedimiento, al final de cuentas, termina siendo el mismo, más o menos para todos los vectores, pero el huésped, en este caso la célula huésped, es E. coli y no levadura. Aquí se muestra el sistema de electroporación. Es un equipo que incluso en la escuela hay uno en el laboratorio de biología celular. Es un método para transformar E. coli diferente del tratamiento con calcio. Observemos que el equipo aplica un choque eléctrico a las células de E. coli, permitiendo la apertura de un poro. De hecho, aquí a la izquierda podemos ver la membrana celular antes de un pulso eléctrico, pero cuando se le aplica el pulso eléctrico, ustedes ven la formación de esos poros. Por allí, por estos poros, es que penetran los fragmentos de ADN, en este caso el BAC recombinante, y hacemos que E. coli sea transformada con un fragmento de 300 kb. Al quitar el choque eléctrico se cierran los poros y entonces la célula ha sido transformada. El otro tipo de vector que existe son los vectores lambda. Estos vectores pueden contener alrededor de 20 kb de inserto. O sea, vamos bajando lentamente en la escala, vamos en fragmentos de más o menos 20 kb. Aquí tenemos el ADN del virus lambda, que ya conocemos, digerido con la enzima de restricción HIN3, y eso es lo que hasta ahora hemos visto en clase, de que este ADN se puede utilizar para cuantificar el ADN. Pero el virus lambda en realidad también se puede utilizar como un vector. Recordemos que este virus es lítico y que puede tomar dos vías diferentes. Una vía lítica, en la cual el virus introduce su material genético en la célula, el cual se expresa y da lugar a proteínas que producirán nuevas cápsidas del virus más ADN viral. Y finalmente, entonces, ruptura de la célula por lisis y liberación de las partículas virales para nuevas infecciones. O bien, la vía lisogénica, en el cual
el virus se integra, el ADN viral se integra se recombina con el cromosoma bacteriano y queda en un estado latente. En esa forma el virus se llama prófago y puede permanecer varias generaciones de E. coli en estas condiciones hasta que ciertos mecanismos internos desencadenan la salida del virus de la célula o del cromosoma bacteriano y ingresa de nuevo a la vía lítica. Los virus lambda, y esto aplica también para todos los virus, los virus están constituidos de un material genético, ADN o ARN. En este caso es el virus de lambda, el ADN de lambda, que más o menos tiene unos 45, 50 kb. Ya se conoce la función de cada uno de sus genes, como ustedes pueden apreciar en esta figura. Y el otro componente es de proteínas, la cápsida viral. Pues bien, el proceso de encapsidación del ADN viral se muestra aquí en la parte inferior, en el cual las proteínas codificadas por el genoma viral reconocen los extremos, los sitios COS. Observen aquí a la izquierda arriba en el mapa sitio COS y del otro lado sitio COS. Las proteínas buscan esos sitios COS y a partir de esa identificación es que ellos van a encapsidar de un sitio COS al otro sitio COS, porque ellas lo que necesitan para encapsidar un fragmento de ADN es que contenga los sitios COS, que son los extremos del ADN viral. Aquí vemos cómo intervienen ciertas proteínas en todo un complejo de ensamblaje que, gracias a esa identificación de los sitios COS, ven ustedes que se forma la cápsida alrededor de un ADN. Ustedes ven aquí a la izquierda que ha sido reconocido este sitio COS, y entonces alrededor de ese sitio COS se ha ido ensamblando la cápside hasta que queda construida una cápside alrededor del ADN, y finalmente el ADN es cortado para liberar la molécula concatenada, es decir, una serie de ADNs del mismo virus que pueden aparearse porque son extremos compatibles, pero luego es cortado y finalmente se forma la cola. De esa manera entonces queda encapsidado el ADN viral. Este proceso de encapsidación ocurre in vivo dentro de E. coli, pero también puede reproducirse in vitro. Se puede comprar comercialmente las proteínas de la cápside, de tal manera que usted le proporciona a esas proteínas, usted toma un ADN que contenga los sitios COS, basta con que tenga esos sitios COS, y al agregarle las proteínas del virus, ellas solitas, in vitro, formarán un virus o una partícula infecciosa normal. Así no haya ADN de virus lambda en su interior, porque a esas proteínas lo que les interesa es que haya sitios COS. Bien, esto es un proceso natural que ocurre en E. coli, pero también se puede reproducir in vitro. Es lo que se llama la encapsidación del ADN de lambda, que es tomar ADN y agregarle las proteínas para que formen la cápsida viral in vitro en el tubo de ensayo. Ya veremos por qué es necesario hablar de esta encapsidación, por lo que nuestro virus lambda se comporta también como un vector. En el caso de los virus lambda, que vamos a mencionar en este caso, porque luego mencionaremos otro, que son los vectores lambda de reemplazamiento. Es un virus diferente del virus salvaje, que está aquí arriba. Este vector de sustitución puede prescindir de este fragmento llamado Stuffer, que es un segmento del genoma de lambda que no es vital para que el virus se comporte como virus y logre entrar en vía lítica. Son genes propios de recombinación y de mantenimiento que son prescindibles. ¿Por qué
vamos a prescindir de un pedazo del genoma de lambda, porque necesitamos hacer espacio para introducir allí el fragmento de ADN foráneo que nos hará un virus recombinante. Entonces, por eso, con enzimas de restricción cortamos este polilinker y liberamos el stuffer, lo que nos crea una capacidad de más o menos unos 20 kb para el fragmento de ADN recombinante con el cual queremos construir la librería. Entonces mezclamos los brazos de lambda, como se muestra aquí en la figura, cada uno de ellos se llama brazos de lambda, con el ADN recombinante, se ligan, aquí están, se mezclan, la ligasa une esos fragmentos y se hace ahora sí encapsidación in vitro. Entonces agregamos las proteínas del virus lambda y en in vitro se nos forman las partículas virales. Cada virus tiene un pedazo de ADN foráneo de más o menos 20 kb recombinante. Entonces, en este caso, nuestra librería ya no ha sido construida en un vector bacteriano tipo plásmido, sino en un vector viral. Obviamente, fragmentos de ADN muy pequeños serán excluidos de la encapsidación por asuntos de proporciones, o sea, las proteínas de todas maneras están pendientes de que el tamaño del ADN sea el apropiado, y entonces eso nos garantiza que los virus recombinantes tendrán más o menos alrededor de 20 kb en su inserto. Entonces, cuando vamos a construir una librería genómica en el virus lambda, todo se reduce ¿a qué? A producir virus, digerirlos para liberar los brazos de lambda. Y por otra parte, el ADN foráneo, que puede ser ADN humano o de plantas, se corta con enzimas de restricción en fragmentos de más o menos 20 kb, mezclamos, ligamos y se forman genomas recombinantes que se encapsidan. La suma de todos estos insertos dentro de los virus es la suma del genoma del organismo en cuestión que estamos analizando. Son fagos híbridos. Con esos fagos infectamos E. coli y se utiliza un agar especial muy interesante porque es un método de siembra que no es tan corriente, tan frecuente en el laboratorio. Veamos cómo se hace. Se trata de un cultivo de E. coli. Aquí tenemos E. coli y tenemos un stock de virus lambda. Los mezclamos y entonces en ese momento el virus infecta, un virus infecta una célula y se inicia el proceso de propagación y lisis. Eso demora unos 20 minutos de incubación y entonces mezclamos esta infección con un agar, o un agar llamado top agar. ¿Qué ese top agar es? Es un agar que tiene 7 gramos por litro de agar. Normalmente las cajas de Petri tienen 15 gramos por litro. Este tiene 7, lo que lo hace menos concentrado y se funde fácilmente. Entonces mezclámoslas a 50 grados. Toca hacer un procedimiento bastante rápido. E. coli tolera ese choque térmico a 50 grados. Agregamos las células infectadas en ese top agar y mezclamos rápidamente con el vortex y sembramos sobre una caja de Petri que ella sí tiene 15 gramos por litro de agar, una caja normal. Entonces se nos forma una capita por ahí de 1 milímetro de espesor, 1.5 milímetros de espesor, que se forma sobre el otro agar que ya existía. Dentro de esa capita de agar se forman lo que se llama placas de lisis. Obviamente, claro, estamos mezclando células de E. coli dentro de ese tapete de células. Las células van a crecer durante la noche y a expandir sus colonias dentro del agar, dentro de ese capita de agar, pero van a ser infectadas de manera radial por los virus que infectaron las células. De tal manera que
terminan formándosenos las famosas placas de lisis. Ya las vamos a ver. Aquí esta figura es para mostrar el material que normalmente se utiliza en el laboratorio para trabajar con el virus lambda. Miren ustedes el tubo de microcentrífuga con el virus lambda, las bacterias competentes, micropipeta y el buffer de dilución del virus lambda. Aquí están las cajas de Petri normales y a la izquierda se observa el top agar. Este top agar es de 7 gramos por litro de agar, entonces se funde muy fácilmente en relación con el agar que es de 15 gramos por litro que se encuentra en la caja de Petri. Pues bien, ese es el agar que fundimos a 50 grados y al cual le agregamos las células infectadas con el virus lambda. Toda la metodología se puede hacer sobre el mesón de trabajo o una cabina de flujo laminar para garantizar la asepsia. Bueno, aquí tenemos una caja de Petri con las placas de lisis. Aquí hay pocas, dependiendo de en qué estado nos encontremos de purificación de una librería. Aquí hay pocas placas de lisis, pero al mirarlas individualmente, pues, por ejemplo, esta placa de lisis, si tomamos una muestra y miramos al microscopio electrónico, veremos los virus lambda allí presentes. Estos virus pueden ser o no recombinantes dependiendo de cuando se haya construido la librería. Y claro, si son virus recombinantes, cada placa de estas contiene un virus diferente con un fragmento de ADN diferente. La suma de todas las placas es la suma del genoma del organismo del cual hemos construido la librería genómica. Si queremos hacer realmente selección de clones o búsqueda de genes para hacer un screening de la librería, necesitamos mucho más placas de lisis por caja de Petri. No podemos permitirnos algo como esto porque tendríamos que hacer muchísimas cajas de Petri para que todo el genoma en fragmentos de 20 kb estuviera representado. Entonces por eso toca hacer muchas placas de lisis casi que se superponen unas con otras para que haya una mayor densidad de placas y tendremos que hacer menos cajas de Petri en el momento de la siembra de la librería. Entonces, una vez sembrada la librería, supongamos que estas cajas de Petri hicimos, por ejemplo, 10 o 15 cajas de Petri de las grandes, de este tamaño más o menos. Pues la selección de clones se hace de los métodos tradicionales de hibridización. Disponemos un papel de nitrocelulosa circular sobre la caja de Petri, sobre la cual habrá adhesión de las placas de lisis. Quedan adheridos, algunos virus quedan pegados al papel de filtro. Tratamos ese filtro con álcali para exponer el ADN y desnaturalizarlo. Y finalmente se somete a un proceso de cross-linking o entrecruzamiento gracias a rayos UV que fijan el ADN sobre el papel de filtro de nitrocelulosa o nylon y el ADN queda allí adherido covalentemente, entonces no se va a desprender de allí. Esos filtros, que serán 15 o 10-15 filtros, los sumergimos en una cajita o una bolsita y le adicionamos la sonda de ADN que queremos, del gen que queremos aislar. Aquí se ve que se nota, bueno, aquí puede haber un número determinado de filtros. Se incuba un tiempo determinado, puede ser 24 horas, y entonces se remueven los filtros, se le quita el exceso de sonda con lavados y se expone por autorradiografía. La autorradiografía entonces nos va a revelar puntos específicos donde hibridizó la sonda, aquí por ejemplo a la derecha, que tienen que coincidir exactamente con una placa de lisis de estas. Entonces se corta con bisturí u otro elemento, otro instrumento, se corta la plaquita y se amplifica, es decir, vuelve y se infecta de E. coli varias veces hasta lograr purificar la placa de lisis que nos interesa, y debemos luego entonces ahora sí proceder a caracterizar el inserto. Veamos aquí, esto es una autorradiografía del proceso de purificación. Esta autorradiografía muestra una sola colonia que dio una sola placa de lisis, perdón,
como esta por ejemplo, que dio lugar a una hibridización, a un resultado positivo. Esa placa se reamplifica porque imaginemos que, por ejemplo, si usted corta la placa aquí, está contaminada con otras placas de lisis por superposición. Entonces lo que vamos a hacer es reinfectar E. coli y aparecerán placas de lisis, algunas positivas y otras no. Entonces, ahora sí nos interesa tener una caja de Petri como esta, para que, por ejemplo, esta puede ser positiva y está rodeada de negativas, pero la positiva está suficientemente distante como para ir purificando. De tal manera que a la fuerza de varias vueltas de purificación terminamos con una caja de Petri llena de positivos. Todos los clones o todas las colonias o las placas de lisis que se forman sobre esa caja de Petri son positivas. Y entonces se considera que el clon ha sido purificado y entonces se procede a la clonación o al análisis del inserto. Aquí se muestra justamente que uno de esos insertos se corta con diferentes enzimas de restricción y uno elige el fragmento por hibridización, por el famoso Southern blot. Puede uno determinar cuál es el fragmento que está hibridizando en realidad con la sonda, porque estos son 20 kb. Entonces, cortados en fragmentos de 5 o 6 kb, nos da unos cuantos fragmentos que al hibridizarlos, la sonda nos dirá cuál es el fragmento que está hibridizando en realidad y ese subfragmento se clona en un vector del tipo BlueScript. Y ya pues se procede a secuenciar y a analizar y a continuar con el trabajo de investigación. Es un método muy interesante de clonación con virus. Y nos queda por mencionar, en cuanto a las librerías genómicas, los cósmidos. Los cósmidos pueden contener hasta 45 kb. ¿Por qué mencionamos el virus lambda antes de los cósmidos? Porque es que los cósmidos tienen que ver con los sitios COS. Entonces deberíamos hablar primero de lambda para recordar qué son los sitios COS antes de que hablemos de los cósmidos. Pero los cósmidos son como los cromosomas artificiales de levadura, pero más pequeños. Pero ya van a ver ustedes las ciertas particularidades que los hacen diferentes de los BACs. En todo caso, el fragmento recombinante es de alrededor de 45 kb. Aquí tenemos un cósmido, hay muchos en el mercado, y lo que contienen son lo siguiente. En primer lugar, un origen de replicación, que lo tenemos acá, el origen de replicación del plásmido PUC, un gen de resistencia al antibiótico, en este caso ampicilina. Aquí hay otro, neomicina, en caso de que se quieran utilizar células eucariotas, porque este es el típico caso de un shuttle vector, o sea, de un vector de lanzadera. Un vector que se puede propagar tanto en células bacterianas como E. coli, así como en células eucariotas. Cuando queremos que funcione la versión eucariota, entonces funcionarán ciertos elementos eucariotas, por ejemplo, gen de la neomicina, por ejemplo. Hay origen de replicación propio de eucariotas, es decir, el vector puede comportarse a la vez como vector, tanto en unas células como en otras. Pero bueno, para nuestro ejemplo estamos hablando de cósmidos clásicos, entonces tienen esos elementos de resistencia a antibiótico, origen de replicación y por supuesto un polilinker donde se va a clonar el fragmento de ADN recombinante. Notemos que en la parte roja están los sitios de reconocimiento COS. Están los sitios COS del virus lambda. ¿Qué harán aquí esos sitios COS de lambda? Pues bien, lo explicamos aquí en esta figura, mostrando cómo se trabaja con un cósmido. En primer lugar, el cósmido se propaga en E. coli como un plásmido. Aquí en este ejemplo ya tienes resistencia a la tetraciclina. Se propaga como un plásmido, entonces se puede aislar, extraer suficiente cósmido para utilizarlo como vector. Por otra parte, el ADN genómico de la especie en cuestión se corta con una enzima de restricción determinada para producir fragmentos en el rango de 35 a 45 kb. Se mezclan cósmido y ADN recombinante y se ligan. Lo que nos produce, ¿qué? Nos produce ADN concatenado, que es lo que mencionábamos anteriormente para los virus lambda,
en el cual queda vector, ADN recombinante, vector, ADN recombinante, vector, ADN recombinante, etc. Esta forma de ADN concatenado debe formarse, ¿por qué? Porque ahora vamos a agregar las proteínas que encapsidan el virus lambda, las proteínas de encapsidación. Aquí obviamente no hay ADN viral, pero sí están los sitios COS, en este caso en amarillo, los sitios COS que son los importantes para la encapsidación. Entonces las proteínas, encontrando sitios COS separados por más o menos unos 45 kb, esas proteínas entienden que se trata de un genoma viral en realidad, son engañadas, y entonces, ¿qué hacen ellas? Cortan entre sitios COS y encapsidan el cósmido recombinante. Lo encapsidan y entonces se nos forma una librería de partículas infecciosas que no son virus porque no tienen ADN viral, tienen cósmidos recombinantes, pero tienen la capacidad infecciosa. Entonces nuestra virus lambda, o bueno, nuestra cápsida del virus lambda nos sirve para infectar las células. Es una forma artificial de introducir ADN dentro del lambda utilizando la proteína o la cápsida viral como una especie de jeringa. Por eso entonces se toma un cultivo de E. coli y se le añade la librería construida en cósmidos, y cada bacteria de E. coli es transformada con un cósmido diferente, lo que nos da entonces una serie de colonias blancas y azules como indicador de recombinante o no recombinante, y cada colonia blanca tendrá un fragmento de 45 kb que a partir de ahora, una vez esté sembrada la librería, se comportará como un plásmido normal. Ya no se puede sacar de ahí el vector ni el inserto, porque en realidad el vector nunca ha sido un virus, ha sido un vector. Entonces las proteínas de lambda no son más que el medio para introducir el ADN de cósmido recombinante dentro de la célula bacteriana. Esta tecnología es de los años 80 y se utilizó bastante, aún hoy todavía se utiliza, pero con el advenimiento de los BACs, pues se hace más práctico el BAC porque puede contener más ADN y la transformación se hace mediante electroporación. El cósmido entonces es muy práctico de utilizar, muy útil. Depende de la pregunta de investigación, uno elegirá un vector u otro para construir la librería. Obviamente, pues estas colonias blancas son las recombinantes, las que nos interesan. Debemos replicarlas y sembrarlas en las placas de microtítulo para guardar la librería. No obstante, para el momento de seleccionarlo, ¿cuál de estos clones, ¿sí? cuál de estas colonias tiene el fragmento de ADN que me interesa de la librería? Pues se hace mediante hibridización. Lo mismo que anteriormente, se dispone un papel de nylon o de nitrocelulosa sobre la caja de Petri, lo cual hace que se adhieran algunas bacterias sobre el nylon, sobre el papel de nitrocelulosa, y se tratará con diferentes reactivos para desnaturalizar y liberar el ADN y que quede expuesto sobre la membrana de nitrocelulosa y fijado covalentemente mediante exposición a rayos UV. Una vez el ADN fijo, entonces se puede hibridizar con una sonda, que aquí se muestra la sonda, se hibridiza con la sonda hibridiza y por la autorradiografía se puede detectar cuál colonia bacteriana fijó la sonda. Entonces aquí apareció una colonia que responde a la sonda, se hibridiza con ella, entonces haciendo coincidir el papel de filtro de nitrocelulosa o la membrana con la caja de Petri, uno sabe cuál colonia fue la que dio la respuesta positiva a la hibridización. Y entonces esa colonia se replica, se multiplica y se amplifica para extraer ADN del cósmido y analizar el inserto. Bien, este es un cuadro resumen de las ciertas propiedades de los
vectores que acabamos de discutir. En la parte superior mostramos diferentes organismos, por ejemplo bacterias, levaduras humanos, y el tamaño de los genomas relativos. Por ejemplo, las bacterias tienen más o menos 4 megabases, es un promedio, las levaduras 14 megabases y humano 3200 megabases. Si cortamos esos ADNs en fragmentos de 20 kb para clonar en la librería del virus lambda, nos dará entonces un número teórico de 210. Debe haber 210 virus lambda recombinantes teóricos para que la librería sea representativa. Es decir, si queremos que realmente todo el genoma de esa bacteria quede en fragmentos de 20 kb clonado en el vector lambda, necesitamos que existan por lo menos 210 placas de lisis. De levaduras necesitaremos 700 placas de lisis y de humanos necesitaremos 160.000 placas de lisis. Entonces el virus lambda en realidad es práctico, pero hay que tener en cuenta que cuando el genoma sea muy grande se necesitan muchos clones para que la librería sea representativa, para que todo el genoma esté contenido en la librería. En la práctica, el número de clones debe ser mayor. No podemos contar con 210 placas de lisis y asumir que ya tenemos representado todo el genoma del virus, de la bacteria, en esa librería. Obviamente necesitamos un número mayor para garantizar que sí está contenido, porque el investigador no está viendo el ADN, está utilizando enzimas, entonces es dado al azar. Luego, para garantizar que realmente el genoma esté representado, debe haber por lo menos 900 clones o placas de lisis de esa bacteria para que el genoma se considere totalmente representado en fragmentos de 20 kb en esa librería. Igual, más o menos 3500 placas de lisis para un genoma de levadura o 760.000 placas de lisis para un genoma como el humano. Un número inferior a estas placas de lisis puede dar lugar a que usted no encuentre el ADN que usted busca o el fragmento de ADN que usted busca porque quedó por fuera de la librería por diversas razones. Entonces hay que garantizar un número amplio de clones recombinantes con el fin de que la librería sea realmente representativa. Bien, esto es aquí lo que se muestra a la derecha es el factor por el cual se debe multiplicar el número de clones teóricos para que en la práctica se vea reflejada la representatividad del genoma. Bien, en la tabla de abajo lo que miramos es un cuadro resumen del tamaño de los insertos que pueden estar contenidos en cada vector. El virus lambda, el huésped de E. coli, y puede contener, sí, 20 y algo kb, de pronto 25 kb, sí. El cósmido entre 35 y 45. El PAC, un PAC es lo mismo que un BAC, pero entonces tiene secuencias de replicación virales que garantizan la continuidad de ese vector en la bacteria, y puede contener entre 100 a 300 kb, mientras que el BAC, que lo discutimos anteriormente, también puede contener entre 100 y 300 kb. Para todos el huésped de E. coli. Para el cromosoma artificial de levadura sí se utiliza Saccharomyces cerevisiae como huésped, y bueno, el fragmento puede ser muy grande, lo que facilita o minimiza el número de clones recombinantes para un genoma que sea muy grande. ¿Sí? Como el genoma humano está conformado alrededor de 3200 megabases, necesitaremos en fragmentos de 1000 kb
3200 clones o JAKs diferentes para que el genoma humano esté representado en una librería en JAKs. Es un número bastante grande, 3200 clones, para tener todo el genoma en JAKs de 1000 KB. En cambio, comparado con genomas más pequeños como bacterias o levaduras que de pronto se puede construir en cósmidos o en fagos o en BACs. Todos los vectores hoy día se utilizan, depende de la pregunta de investigación y del presupuesto. Todos se utilizan, depende del propósito. Tal vez podemos decir que el BAC ha tomado bastante relevancia y se pueden conseguir librerías en BACs de muchas especies, tanto procariotas como eucariotas. Bien, nos queda por discutir las librerías de cDNA. Las pusimos en una categoría aparte de librerías porque tienen ciertas especificidades. Como vemos aquí, en esta figura, tenemos un gen eucariota normal con su promotor, exones, intrones, un gen eucariota normal. Cuando ese gen se transcribe, se produce el transcrito primario en el núcleo, en la sucesión de exones e intrones a nivel de RNA. Entonces ocurre lo que se llama un procesamiento del RNA eucariota, que es la adición del cap en 5', una guanina en posición invertida para proteger el RNA mensajero de la degradación de las RNasas. Entonces se le cambia la estructura al RNA en ese extremo y se hace un poco irreconocible. Y en 3' se adiciona la cola poli A, que puede llegar hasta, no sé, unos 150, 200 A, a esa cola poli A se unen proteínas que garantizan la protección en 3' del RNA. Y además, como una tercera parte del procesamiento del RNA, está el splicing, que es remover los intrones. Una vez removidos los intrones, el RNA se considera maduro y ese RNA es transportado al citoplasma para su traducción. Pues bien, ¿qué tal tomar, por ejemplo, este RNA ya procesado? Aquí lo tenemos, el RNA mensajero final. ¿Qué tal tomarlo y convertirlo en ADN? Si lo convertimos en ADN, tendríamos el marco de lectura abierto completo en continuo, sin intrones. Pues bien, este RNA mensajero convertido a ADN es lo que se llama un cDNA. Y se hace corrientemente desde hace muchos años, muchas décadas, convertir el mensajero en ADN, en cDNA, por lo que acabo de decir que no hay intrones, entonces el marco de lectura en continuo permite analizar unos pocos nucleótidos, digamos unos 2000 nucleótidos, en lugar de 50.000 o 60.000 que involucra también los intrones que no tienen una información importante en principio. Entonces, como es más fácil o más práctico clonar un cDNA que un gen por el tamaño del inserto. El cDNA llega por ahí a 2.5 KB. El gen cubre, dijimos, 50.000, 60.000 pares de bases, lo que no lo hace práctico. Entonces, por eso es mejor el cDNA. Bien, para construir una librería de cDNA, entonces hay que recurrir a unos procedimientos que vamos a ver enseguida. Aquí tenemos una planta de la cual, si vemos una célula individual de esa planta, tiene el citoplasma, contiene RNA. Cuando se hace un extracto de RNA de una planta, por ejemplo, pues habrá diferentes formas de RNA. O sea, usted no puede purificar de entrada RNA mensajero, no. Usted hace una lisis, una ruptura de todas estas hojas y libera las células, y las células liberan los RNAs. Pero si usted hace un gel de agarosa, encontrará, miren ustedes aquí donde dice intact, encuentra todas las formas de RNA. Tiene el RNA ribosomal, aquí se ve 28S, 18S,
y el RNA de transferencia, que no se alcanza a ver tanto por acá, pero en cierta forma es este, aunque aquí debería estar un poco más visible, de pronto es este del de acá. Estos son los tRNAs, son RNAs muy pequeños, son de 80 nucleótidos. Es decir, cuando usted hace un extracto de RNA, el RNA es total, la mezcla de los tres, ribosomal, tRNA y mensajero. El mensajero es este barridito aquí, este degradado. Todos esos son los mensajeros que estaban traduciendo los ribosomas en el momento de la lisis que usted hizo. Entonces, para convertir ese RNA mensajero en cDNA, debemos eliminar los otros RNAs que causan interferencia. Eso es lo que vamos a ver enseguida. Aquí al mismo tiempo se muestra en este gel un RNA degradado. El RNA es de fácil degradación porque cuando usted hace lisis del tejido, las RNAsas se liberan inmediatamente y ellas degradan el ARN, y en el gel un RNA de mala calidad le aparece a usted de esta forma. Ha sido un RNA degradado. Pero si usted ha utilizado los reactivos adecuados, los procedimientos adecuados, enfriamiento para mantener inhibidas las enzimas por falta de temperatura, pues entonces el RNA se conserva, se mantiene intacto y se mantiene en todas sus formas, ribosomal, mensajero y tRNAs. Pues bien, esta forma de RNA intacto es el que utilizaremos para producir nuestros cDNAs. ¿Cómo purificamos los mensajeros y los separamos de del ribosomal y el tRNA? Pues no olvidemos que el RNA eucariota tiene una cola polía, que puede ser 100, 200A, y se aprovecha esa ventaja para purificarlo en una columna de afinidad. Esta columna tiene una resina y la resina tiene oligo-DT, es decir, tiene unas esferas que pueden ser de celulosa o un material inerte, a la cual hay unidos unos pequeños primers o oligos con unos poquitos T en polímero, oligo-DT. O sea, aquí habrá unos 10-15 Ts expuestos sobre toda la superficie de la esfera. Pues bien, como el RNA mensajero tiene cola polía, entonces la cola polía se hibridizará con estas pequeñas colas poli-T. Habrá esa interacción entre los mensajeros y la resina de manera específica. Ya el ribosomal o los tRNAs no tienen cola polía, luego pues pasarán derecho en la columna. Se puede agregar buffer para que fluya bastante buffer y los mensajeros son retenidos, mientras que el ribosomal y el tRNA son expulsados de la columna. Y entonces ya cuando no sale más RNA, entonces se puede agregar una solución salina que le compite en las interacciones a los mensajeros con los primers oligo-DT, y se desprenden los mensajeros y tenemos los mensajeros puros, solo extracto de RNA mensajero. Aquí se muestra, por ejemplo, ven ustedes el extracto intacto original, y después de purificación ven ustedes los RNAs mensajeros solamente y exclusivamente. Todos esos mensajeros tienen cola polía, pero por supuesto representan toda la población de RNA mensajero de todos los genes que se estaban expresando o se estaban traduciendo en ese momento del extracto. Luego aquí los representamos por RNA de diferentes longitudes, todos los RNAs al tiempo. Entonces lo que queremos es purificar un RNA específico, puntual, en forma de ¿qué? De cDNA. Esta es la forma entonces como se construye la librería de cDNA. Tomando los mensajeros que ya hemos purificado, entonces le agregamos un primer oligo-DT, una pequeña secuencia que sirva de punto de partida para que la enzima transcriptasa inversa inicie la síntesis. Recordemos que las polimerasas no pueden arrancar desde una parte arbitrariamente, necesitan de un extremo 3' con un hidroxilo expuesto para iniciar a partir de allí la síntesis del cDNA. Listo, entonces agregamos el primer, y una vez agregado el primer, entonces
adicionamos la enzima transcriptasa inversa, que se compra comercialmente. La transcriptasa inversa es una enzima propia de los virus, por ejemplo de los retrovirus, que convierte el ARN en ADN. Esa enzima se puede comprar comercialmente. La agregamos a nuestra mezcla y entonces con la ayuda de desoxinucleótidos trifosfatos o DNTPs, la enzima sintetiza el famoso cDNA. Miren ustedes, aquí utilizó el extremo 3', para iniciar la síntesis agregó DNTPs hasta fabricar el cDNA. Bien, solamente regresamos aquí a la diapositiva para mostrar una cosa. Tenemos aquí AUG, que es el que hace de codón de iniciación de la síntesis de proteínas, mientras que este es UOA, que es el codón de terminación. A nivel de cDNA, pues obviamente serán los complementarios. Observen también que el RNA va en el sentido 5'3', y que el cDNA se fabrica en el sentido 5'3', pero la cadena complementaria. Es decir, por ejemplo, de AUG no se fabrica AUG sino TAC. Necesitamos ahora fabricar la otra cadena de ADN para convertir en doble cadena de ADN, que es lo que mostramos aquí. Aquí tenemos entonces el cDNA listo para convertirlo en doble cadena de ADN. Y surge el problema. Surge un problema porque la pregunta sería, ¿cuál primer utilizamos aquí para un primer universal o común para todos los mensajeros para producir la reacción contraria, al revés? Pues bien, no existe un primer universal porque todos los RNA mensajeros son diferentes. Entonces no hay forma de utilizar un primer único que sirva para todos y que permita sintetizar la cadena complementaria. Ese problema se soluciona gracias a una coincidencia afortunada de los RNA eucariotas. Resulta que aquí a la izquierda se muestran los RNA mensajeros eucariotas. Ellos tienden a formar una especie de bucle tallo en el extremo 5'. Es otra forma de protección del RNA mensajero. Y además, cuando veamos síntesis de proteínas, veremos que las proteínas que van a permitir la iniciación de la síntesis de proteínas buscan esta estructura. En resumen, la mayoría de RNA mensajeros eucariotas forman un bucle en 5'. Pues bien, eso quiere decir que hay complementariedad de bases en ese punto. Y bien, entonces nuestro cDNA, fíjense, se va a plegar sobre sí mismo y va a formar esa estructura. Y esa estructura nos va a servir de primer para la síntesis de la cadena complementaria. Lo que eso nos forma un ADN doble cadena. Entonces, en esta forma, ustedes ven aquí un ADN de doble cadena ya terminado, pero entonces aquí nos queda una estructura un poco extraña porque es el ADN que va y regresa. Tenemos que deshacer esta curva aquí. Para eso agregamos una nucleasa que puede ser la nucleasa S1 y entonces la nucleasa nos corta y nos deja los extremos romos. Eso implica una pérdida de información que sería la mitad de lo que está aquí en este bucle más toda esta porción. Entonces los cDNAs preparados por este método nunca están completos en 5'. Les faltará un pedazo por aquello del tratamiento con la nucleasa S1. Pero la mayoría del cDNA o la mayoría de los cDNAs logra conservarse y ahí tienen ustedes un cDNA completo, un RNA mensajero convertido en ADN que se va a clonar ahora en un vector. Para eso, clásicamente las librerías de cDNA se construyen en vectores lambda, pero esta vez no son de reemplazamiento sino de inserción. ¿Qué es un vector de inserción? Es un vector lambda que ha sido modificado obviamente, pero que puede contener más o menos en un rango de 2 a 5, aquí dice hasta 10 kb, bueno, no he utilizado tanto, pero sí, entre 2 y 5 kb es frecuente. Además no hay cDNAs de 10 kb. Entonces, digamos que entre 2 y 5 kb es el promedio de un cDNA. El vector se corta, se generan los brazos de lambda y allí se clona los cDNAs.
lo que nos produce una librería de cDNA. Entonces, de nuevo, si queremos construir una librería en este vector, pues utilizamos el virus lambda que se extrae de su ADN, se corta con enzima de restricción. Bueno, aquí quedó el vector de reemplazamiento, pero aquí no hay stuffer. Y los cDNAs preparados por otro lado se mezclan con el vector, el virus lambda de inserción, y se encapsida in vitro. Entonces se construyen las partículas infecciosas virales, con lo cual de nuevo se infecta E. coli con el virus, se mezcla con la del top agar, se sirve la librería y aparecen placas de lisis. De nuevo obtenemos placas de lisis que podemos luego hacer selección de clones mediante hibridización. El mismo procedimiento anterior, un filtro que se deposita sobre la caja de Petri y se lleva los virus pegados, se trata con álcali y se expone a UV para fijar el ADN sobre el filtro, se hibridiza con la sonda de ADN o de RNA, bueno, la sonda que se quiere utilizar, y aparecen unas placas positivas que se reamplifican y finalmente terminan multiplicándose lo suficientemente para extraer suficiente material de ADN para subclonar el inserto en un plásmido. Entonces aquí se muestra el ejemplo de la purificación, digamos, esperada de una placa de lisis que se va convirtiendo en muchas a medida que se purifica esa placa específica. ¿Qué tienen las librerías de cDNA de especial? Bueno, el cDNA proviene del mRNA mensajero maduro, no contiene intrones, es decir, tenemos el marco de lectura abierto completo sin interrupción. Eso es bueno para poder expresar el gen con un vector de expresión, y además, si uno tiene la información genómica, uno no sabe cómo quedará al final el mensajero. Pues al mirar el cDNA, uno queda convencido finalmente de qué hace parte del mensajero final. Es lo que está aquí en el segundo punto, que el cDNA puede contener menos información que la región codificante en el gen. Una cosa codifica el gen y otra cosa termina finalmente en el mensajero. Ya lo veremos después por qué puede ocurrir eso. Entonces es bueno siempre tener un cDNA del gen que uno está estudiando para estar seguro de qué hace parte realmente del mensajero y que no hace y que está en el gen pero que no está en el mensajero. Otra cosa interesante es que una librería de cDNA refleja la expresión génica de una célula justo en el momento en que se hizo el extracto del RNA. Si usted extrae, por ejemplo, RNA de una planta en condiciones de normalidad, obtendrá unos ARNs mensajeros. Pero si expone esa planta a alta temperatura, habrá una respuesta a ese estrés del calor y entonces aparecerán otros mensajeros. Pues entonces si usted puede comparar lo que dice este punto quinto, usted puede contrastar esas dos librerías de cDNA, una de condiciones normales y otra de condiciones de estrés, para la identificación de nuevos genes que están en las condiciones de estrés, pero que no están en las condiciones normales. Algo importante es que el RNA mensajero se degrada muy rápidamente, así que hay que ser muy expedito en la extracción y en el tratamiento del RNA antes de que sea degradado. Y finalmente, se pueden obtener cDNA de genes bacterianos, pero hay que asegurarse de que no se trata de DNA genómico, porque como las bacterias no tienen intrones, entonces un ADN, digamos un cDNA bacteriano puede confundirse con ADN genómico, no hay nada que los distinga. Entonces, aún así se preparan cDNAs de genes bacterianos, eso existe, y los métodos para diferenciar el gen del cDNA también están ya claramente establecidos, o sea que no es realmente un problema. Bien, nos queda esta última figura donde se hace una comparación entre las genotecas, así se llaman también, genómicas o de cDNA, que ustedes pueden analizar ya en detalle a manera de resumen. Pero ustedes fíjense que en fragmentos de 20 kb se necesitan 760.000 placas de lisis para tener el genoma humano representado en fragmentos de 20 kb. Es bastante. Mientras que el cDNA, bueno, no se hace un cálculo porque cada organismo eucariota tiene un número diferente de genes, entonces es difícil decir cuántos genes o cuántos cDNAs debe haber. Pero sí uno termina encontrando
el cDNA del gen que busca. Si desde el principio, cuando hace la hibridización, aquí en este punto, si usted tiene, por ejemplo, no es suficiente con una sola placa de lisis. He leído artículos donde sí, con una sola placa de lisis encuentran el cDNA que buscaban y no encuentran más placas de lisis. Pero lo bueno es caracterizar 6 o 7 para tener un buen número suficiente que sea entonces uno de ellos eh, sea lo que estemos buscando. ¿Por qué? Porque dado que el primer que se forma en 5', como ustedes recuerdan, está aquí este tallo, a veces ese tallo se forma justo en medio del gen o del cDNA, entonces el cDNA es parcial, queda truncado. Entonces, digamos, a partir de acá y hacia el 3' queda el cDNA y se pierde toda esta información, todo esto se pierde, el cDNA es mucho más corto de lo que se esperaba. Así que cuando usted extrae cDNAs o los purifica, le aparecerán cDNAs unos más largos que otros y la idea es tener un cDNA completo con al menos el código, el codón de iniciación ATG. Bien, eso es todo por hoy en cuanto a las librerías tanto genómicas como de cDNA. Espero que sea comprensible este tutorial y nos veremos en clase. Entonces, hasta la próxima.